Si te interesa trabajar con espátula, pues quédate, acompáñame para que veas el proceso de cómo realicé este trabajo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son las espátulas. En este video te mostraré cómo realicé el tema que estamos viendo en este momento. Las espátulas vienen en diferentes tamaños y están hechas unas de metal, otras de plástico, de goma. ¿Cuál es la mejor espátula para utilizar? La que se acomode a nuestras necesidades, con la que nosotros podamos realizar una forma o una figura específica. Como vemos en las imágenes, nos sirve para realizar diferentes temas, algunos con más texturas que otras o capa gruesa o delgada de pintura. Además podemos también dejar marcas con las espátulas dentadas. Bueno, pues aquí vamos a tratar de que nuestra pintura tenga una consistencia más espesa, ya que algunas pinturas acrílicas pues vienen bastante líquidas, y cuando vamos a utilizar las espátulas pues necesitamos que sea más espesa. Como el óleo pues viene un poco más espeso, pues no hay ningún problema, y también algunas pinturas pues vienen ya más espesas, se pueden trabajar de mejor manera. El único detalle que puedo ver es que al poder espesar nuestra pintura, podemos utilizar el blanco de España. Es el producto que habíamos utilizado para hacer nuestro bastidor en uno de los videos anteriores. Se puede manejar muy bien para poder hacer esto de hacer que nuestra pintura esté mucho más doble y no esté tan líquida. El detalle es que rebaja el color. Por ejemplo, aquí estamos viendo que es con el color que más se nota, que es el negro, pues lo hace un poco grisáceo. Vamos a ver en este momento. Acá tengo el blanco de España. Vamos a ir incorporando poco a poco para hacer la mezcla y así ir espesando, pero que no quede tampoco demasiado reseco, para que podamos trabajar en nuestro lienzo. Tenemos que hacer que todos los grumos desaparezcan, porque si no, cuando estemos aplicándolo en nuestro lienzo, esos pequeños grumos a veces se rompen y quedan las partes más blanquizcas. Entonces tenemos que mezclar lo mejor posible. Vean, aquí ya está un poco más espesa, como les mencionaba, pero se está volviendo más grisáceo el color, lo empalidece. En muchas ocasiones pues sí nos va a servir de que sea más pálido. El problema que a veces queremos que quede muy intenso el color y pues no va a quedar como habíamos contemplado en un principio. Entonces es algo a tomar en cuenta, ya sea que después le pongamos una capa con un pincel, las áreas que sintamos que haya rebajado demasiado, como para poder compensarlo. Pero eso ya lo dejo a su consideración. Vean, si se nota un poco la diferencia entre este color y este color. Aquí ya está más pálido y cuando seca palidece un poco más. Ahora podemos utilizar también alguna harina, ya sea de trigo, de papa o la fécula de maíz. También la podemos utilizar si en dado caso no tenemos el blanco de España.
podemos, si tenemos ambas, podemos valorar cuál es la que le hace que mantenga mejor el color sin rebajar tanto. Vamos a hacer una prueba si con la harina no le afecta la intensidad del color, pues podemos utilizarla. Para fijar mejor estas harinas o el blanco de España, pues les recomiendo utilizar pegamento blanco, el que usan los carpinteros o que se usa para las escuelas. Pero si no tenemos, podemos utilizar también un sellador. Estos selladores que se utilizan como para poder poner alguna textura, son muy buenos fijando también sin modificar nuestros colores. Si nos damos cuenta, al parecer con la harina, esta es una harina de papa, se sigue manteniendo la intensidad de color. No sé si al secar la pintura pues sí rebaje un poco más, pero por el momento, a diferencia de que se puso más grisáceo, conserva mejor el color. Así que se los dejo a su consideración. No le agreguen agua si en dado caso haya quedado demasiado espeso nuestra pintura, porque si no utilizamos en algunos días próximos ese material, al pasar el tiempo se descompone y empieza a obtener un olor, un aroma un poco fétido. Entonces pues calculen el material que van a utilizar, y si quieren conservarlo más tiempo, entonces les recomiendo que nada más usen el pegamento o el sellador que les acabo de mencionar sin aplicar agua para manejar su material. También podemos utilizar, aparte de las pinturas, los pigmentos que vienen en polvo para hacer nuestras mezclas y que quede pastosa también para utilizar con la espátula. También lo podemos realizar. Ya ustedes sabrán cuál es la mejor forma que quieran hacer o utilizar su pintura, ya sea con pigmentos o con la pintura que compren, la pintura acrílica. Los pigmentos más se utilizan como para el temple, utilizarlo con huevo. Más adelante vamos a realizar algún trabajo también con eso. Es me llama mucho la atención porque pues es como se hacía en un principio. Pero ustedes valoren cómo quieren espesar su pintura para que lo utilicen con la espátula y no esté tan líquida, porque si no, a veces cuando estamos aplicándola pues se escurre. En cambio así queda con más consistencia y podemos manejarla mejor. Ahora, en la utilización de la espátula, pues ya ven que tienen diferentes formas. Estas son para hacer partes más delgadas quizás, pero si manejamos una espátula gruesa, también todo depende de la inclinación que le demos, pues quedarán nuestras líneas mucho más gruesas. Extendemos la pintura recostando la espátula, pero cuando querramos quitar el exceso y que se vea el color que está más abajo, podemos raspar. Tienen diferentes cortes donde podemos hacer esas pequeñas raspaduras como para ver el color que teníamos antes, o para hacer algunas marcas en nuestra pintura. Todo será conforme nosotros vayamos practicando, que aprendamos a utilizar
de una buena manera la espátula. Ahora veamos el video de cómo realicé ese tema. Es algo muy en general, no muestra específicamente cómo realizo muy detalladamente cada elemento. Simplemente es cómo se realizó el tema en general y la explicación. En este video los colores de la paleta no se muestra porque es un video que ya tenía grabado hace tiempo y pues quería compartirlo con ustedes, aunque voy explicando y diciendo qué colores estoy utilizando. Bueno, continuamos. Para mí usar las espátulas es como colocar el betún de un pastel. Realmente se me antoja al ver los colores, cómo se siente la textura. Es muy agradable, la verdad, se los recomiendo. Aquí estamos viendo que ya tenía yo un dibujo previo, ya con unos colores más o menos como para tener la idea de lo que se iba a hacer. Y ya estoy aplicando directamente el color de las nubes y el cielo. Estoy colocando prácticamente el blanco casi sin mezclar para las nubes y donde se alcanza a apreciar más el cielo claro, en la parte de arriba que se alcanza a apreciar un poco más, pues voy integrándolo con el blanco. La montaña pues se le estoy agregando con una tonalidad de café. Y encima una capa de verde azuloso grisáceo que permitirá y de un efecto que me va a permitir formar cierta distancia. Recuerden que los colores que se agregan como para una distancia deben estar un poco más pálidos. Claro, siempre y cuando sepamos más o menos la cantidad de las tonalidades que vamos a utilizar el color, si va a ser un atardecer o un amanecer. Y aquí pues prácticamente es mostaza, con ciertas partes más amarillentas y manchándolo con sombra tostada, y en la parte de aquí abajo para delimitar el camino pues estoy utilizando el verde savia con algunas partes de sombra tostada. Lo estoy aplicando así muy en general y ya después se va a ir detallando. También voy a utilizar algunos pinceles, pero pues prácticamente todo se va a realizar con las espátulas. Las espátulas no debemos de estar muy temerosos a la hora de aplicarlo. Obviamente si no estamos acostumbrados, pues no vamos a saber qué tanto vamos a inclinar la espátula para que se vaya adhiriendo la pintura sobre el lienzo, pero pues es cuestión de practicar. Realmente siento que es una de las formas de pintar muy noble, ir incorporando, siempre y cuando sepamos ya las mezclas que vamos a ir realizando. Aquí estoy colocando algunas partes más claras que son las que se van a estar colando, por así decir, entre los árboles que van a estar a la derecha. Este mismo tema lo habíamos utilizado la otra vez como para entender el punto de fuga. Este es un tema que tiene unas líneas demasiado rectas. Es un camino recto que se va haciendo más angosto conforme se va yendo la distancia. Como podemos ver, agregué nápoles en las partes más claras para diferenciar de las sombras, y se cola entre los árboles que van a estar a la derecha. Y ahorita voy a agregar otros colores para la parte del suelo que no tenga los mismos tonos que el lado izquierdo, que es mucho color mostaza. Aquí estoy aplicando un verde más amarillento, y también con
unas pequeñas tonalidades de rojo indio para que agarre un color como de tierra rojiza. Ese es el lado que vamos a cubrir después con los árboles. No importa que yo los haya borrado, porque como ya sé cómo van a estar los árboles, entonces no se me pierden aunque yo lo cubra tantito de color. Estoy haciendo las formas donde van a estar limitando el sendero, el camino, así con tonalidades muy tierra, sombra tostada mezclada con el verde. Los árboles, la mayoría de las veces yo aplico mucho el color azul como un fondo, para que cuando aplique los verdes encima, pues ya esto me sirva de sombra. Aunque aquí los árboles voy a hacerlos bastante oscuros, entonces me va a servir como para que no se alcance a apreciar todo el cielo, sino ciertas partes nada más. Y voy a colocar todavía las hojas con un verde muy oscuro. Esta es la parte que más le va a llegar claridad, por eso le aplico un poco de más blanco, para que se entienda que ahí es donde llega mayor claridad. Empiezo a formar los troncos con el color café directamente, el color sombra tostada, para ir marcando. Le aplico también una capa de azul para irlo haciendo más oscuro, como se alcanzó a ver ahí de un brinco, donde pues ya coloqué cierta luminosidad, que veremos cómo se realizó en estos siguientes árboles. Se realiza de la misma forma, colocando la parte oscura primero y posteriormente el lugar donde le está llegando la mayor luminosidad. Son muchas capas que se le va haciendo hasta que quede con la textura, la corteza de los árboles que mejor nos parezca, dependiendo el tipo de árbol que vayamos a realizar. Así como vemos, se replica una capa ligera de un color amarillento claro, y posteriormente se le va agregando partes más claras con blanco y el mismo color que se había formado, para que así vaya tomando la tonalidad, aunque más adelante se le agregue colores más fuertes, como en este caso, dependiendo la intensidad que nosotros querramos de la luminosidad. Todo depende de que ustedes quieran lograr el efecto de luz de mayor a menor cantidad. Por ejemplo, aquí es un color mostaza más rojizo, como se dan cuenta, va cambiando la corteza de algo que se veía un poco más frío a un poco más cálido. Vamos a tener cuidado también de no hacerlo demasiado cálido, porque el fondo pues no está tan colores cálidos, sino un poco más fríos. Pero vamos a ir probando, así como lo hemos hecho en las otras videos, como mejor nos vaya pareciendo. Marco las demás ramas, las partes de luminosidad, y después voy a ir agregando las sombras más intensas. Es un trabajo que tenemos que ir checando constantemente. Les recomiendo que tomen una distancia para poder observar qué tan bien se ve o qué le hace falta. Constantemente retírense del cuadro para que puedan observarlo a una cierta distancia y poder ver completo qué es lo que le quieren agregar o quitar. Aquí ya estoy marcando las líneas más oscuras. Si se dan cuenta, la espátula trato de que agarre únicamente una línea, inclinándolo un poco para que queden las líneas rectas. Es algo muy agradable hacer eso. Si se dan cuenta, estoy utilizando una espátula bastante gruesa, no estoy utilizando la espátula delgada.
Con esta siento que me permite realizar todo lo que hasta el momento se ha alcanzado a ver. Las líneas delgadas pues la inclino un poco más, y las gruesas voy recostando para que tenga más superficie y colocar mejor la pintura. Aquí estoy haciéndolo un poco más intenso el árbol, la sombra, para que me indique que está muy cercano hacia donde me encuentro observando. Realizo también las líneas donde van a estar las ramas con el mismo color, y después voy a agregarle algunas partes de luminosidad. Vean, ya va quedando bastante bien. Solo tenemos que ir colocando más luces y sombras en algunas áreas para que nos dé el sentido de dónde está llegando la luz. En esta ocasión la luz nos está llegando del lado derecho. Por lo general yo manejo la luz del lado izquierdo, ahora lo estoy haciendo del lado contrario. Como se ha visto hasta ahora, el manejo de la espátula tiene que ver mucho con qué tantas capas necesitamos colocar. Algunas, como se dieron cuenta cuando estuve aplicándolo en el camino, ya que había aplicado un color, parecía que se hubiese borrado por completo el color anterior, pero simplemente con pasarlo por encima nuevamente, como si estuviera quitándole algunas partes, se alcanzaba a apreciar perfectamente el color anterior. Entonces, como estamos trabajando acrílico, realmente pues, el secado es mucho más rápido que el óleo, entonces nos permite que podamos realizar esos raspados tratando de quitar la pintura que está encima y alcanzándose a ver en la parte de abajo, la que habíamos aplicado primero. Entonces podemos hacer realmente muchas cosas, todo es cuestión de practicar. Obviamente en un principio pues tenemos miedo, no sabemos cómo manejarlo, pero pues poco a poco, con ganas de ir experimentando, pues ese proceso se va a ir haciendo mucho más rápido. Cualquier duda, cualquier comentario o aclaración, algo que quieran saber, pueden preguntarme con mucho gusto. En los comentarios yo les podré responder, y si no, en el siguiente video les responderé sus dudas. Quiero aprovechar también este espacio para agradecer a todas las y los que me han enviado con sus comentarios y sus bellas palabras. Realmente, créanme, me ayuda muchísimo para saber que voy por buen rumbo y que el fin, que es compartir y poderles ayudar de una u otra manera, pues que se esté logrando, es algo maravilloso. Les agradezco infinitamente de todos los lugares. Les mando un abrazo y mis bendiciones a todos y a todas con mucho cariño. Les agradezco infinitamente que me acompañen en este proceso. En este momento pues ya tengo definido todo el tema prácticamente. Faltan algunos detalles que ya estoy realizando con pincel, algunos pintitos para formar algunas pequeñas flores, ya que se dieron cuenta que prácticamente todo el tema lo pinté con una sola espátula. Es porque es un lienzo que está pues de un buen tamaño, y esa espátula me permite avanzar mucho. Las otras espátulas que tengo son un poco más pequeñas, tengo otras mucho más grandes que son plásticas, pero esas me permite como para extender como una base nada más, no como para detallar. Entonces prácticamente usé solo esa. Así como les había mencionado, utilicen ustedes la espátula que se acomode a las
figuras o las texturas que quieran realizar. Aquí estoy dando algunas partes de color con el pincel, ya que siento que en esos espacios es donde se está filtrando algunos rayos de sol y me iluminan el pasto. Algo tomar en cuenta en cuanto a la aplicación de los colores es que no los aplicamos totalmente directos, siempre está mezclado con algún otro color, o con blanco, o con negro, o con algún otro color más, para que los colores no tengan tanta saturación y sea tan intenso y nos ofenda la vista, por así decir, sino que todo esté como más integrado, un color y otro, para que el ambiente que se alcanza a apreciar en el tema pues esté como más suave. Eso tenemos que tener mucho en cuenta, aunque querramos que una parte esté mucho más iluminada, siempre tenemos y recordemos de que tenemos que tener esa mezcla con algún otro color para que no sea demasiado intenso. Obviamente si estamos trabajando quizás algún tema con colores fluorescentes o algo por el estilo, o algo más moderno, pues tal vez podemos utilizarlo, pero en paisajes y en algunos otros temas pues es recomendable que tenga esa mezcla que les acabo de mencionar. Bueno, acá estoy formando algunas personas que estén realizando una actividad, principalmente en los paisajes, pues me gusta que estén haciendo precisamente los usos y costumbres de mi región, en parte como para mostrar y que no se pierda la tradición de lo que se realiza en el lugar de donde yo vivo. Aquí pues están en el campo haciendo la tarea de limpieza de un espacio donde van a sembrar el maíz, el frijol, para su sustento. El hombre que va a caballo pues es algún conocido que pasa y saluda, que está también él haciendo alguna actividad. Acá se tiene cañaverales, entonces en esos caballos o en algún burrito pues se transporta la caña y de regreso pues se van montados como para descansar un rato y así poder llegar y seguir trabajando pues un rato de la jornada. Aquí van a estar como viéndose entre sí para que muestre precisamente pues que están interactuando, están saludándose, ya que en un poblado pues la mayoría de las personas se conocen entre sí. Entonces se tiene la costumbre y el hábito de saludarse, buenos días, buenas tardes, y por el nombre o un sobrenombre que es muy común por estas regiones. Debemos de tomar en cuenta que las figuras de los personajes o de los animales que estemos pintando, que tengan realmente la expresión, quizás no alcancemos a ver sus rostros para que veamos la expresión de su cara, pero sí de su movimiento. El cuerpo tiene que estar acorde a lo que quiere decir. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta que si alguien va a empezar a correr, que se vea el movimiento del brazo y de la pierna como que se está impulsando, como que hay algo de sorpresa, el movimiento de sus brazos, que estén levantados o que está asustado, en este caso que está saludando, que tenga ese movimiento, porque a pesar de que no sepamos dibujar quizás también, pero al menos ese movimiento nos está queriendo decir algo, es muy muy importante. Podemos observar quizás de algunas caricaturas, de algunas otras imágenes que nos podamos guiar, cómo podemos
realizar alguna expresión corporal, lo tengamos en cuenta, lo observemos y así lo podamos reproducir. Nos veamos en el espejo haciendo esa acción. Quizás si nos da pena que nos vea alguna otra persona, lo hagamos en un lugar donde estemos solos para poder hacer eso. Y tratemos de copiarlo, de reproducirlo en nuestro dibujo para que cuando estemos pintando quede con ese sentido. Tómenlo en cuenta, verán que valdrá la pena, porque eso hará de que sea más integrado todo y que sea realmente que se capturó el instante de una acción, de un momento, y no se vean las figuras demasiado posadas. Observemos también las obras maestras, ya que pues ahí nos mostraron cómo poder contar algo, una historia sin palabras, simplemente con el movimiento, con la mirada, con la acción que tienen los personajes de esos temas, de esas obras maestras. Bueno, aquí ya estoy dando los últimos retoques, colocando unas piedras más grandes. Como vieron, los árboles les retoqué un poco más las hojas para que se apreciaran más oscuras y lo que le había aplicado al principio pues quedara más al fondo y tuviera las capas de color necesarias como para que se vea que el árbol está con mucho follaje. Algunas les llega más sombra y otras más luz para que tenga ese volumen adecuado a los árboles. Aquí estoy haciéndolo más grisáceas las piedras para que se noten con la tierra del camino. Y eso sería todo. Realmente estoy muy agradecido por su tiempo y espero que nos veamos en el siguiente video, que ya que traigo un tema muy bueno. Les deseo lo mejor, les mando muchas bendiciones y por favor mándenme sus comentarios para continuar realizando los temas de su preferencia.